Mi hijo dejó embarazada a su profesora y él lo negó. Ahora ella exige casarse con él o pagar una pensión alimenticia, pero los resultados de la prueba de ADN dejaron a todos boquiabiertos. Sé que no es común soltar el drama familiar en línea, pero realmente necesito una perspectiva sobre la situación más loca que he vivido. Tengo varios restaurantes en mi ciudad. No es nada a nivel nacional, pero basta para decir que mi familia está bastante acomodada. No soy un magnate tecnológico ni un ingeniero. Simplemente soy un empresario que encontró su nicho en la industria alimentaria. Mi vida había sido mayormente estable. Tengo un hijo de 19 años que está en su primer año de universidad. Es un chico tranquilo, bastante tímido, especialmente con las mujeres mayores, y nunca ha sido del tipo que se mete en problemas. Pero, de alguna manera, los problemas lo alcanzaron de la peor forma posible. Todo comenzó hace aproximadamente un mes. Mi hijo llegó a casa luciendo pálido y visiblemente nervioso. Normalmente, él solo saludaba y se encerraba en su cuarto, pero ese día se notaba que andaba al borde de un colapso. Más tarde, esa misma noche, lo escuché en una acalorada llamada telefónica, susurrando frases como «no sé de qué hablas» y «yo no soy el padre». Eso fue suficiente para acelerarme el corazón. Lo confronté y al principio él esquivó mis preguntas, pero al final se sinceró. Una exprofesora de la secundaria se había puesto en contacto con él, afirmando que estaba embarazada de su bebé y exigiendo matrimonio o pensión alimenticia. Decir que me quedé en shock es quedarse corto. Mi hijo aseguraba que todo era una tontería, que nunca tuvo relaciones con ella, ni siquiera estuvo a solas con ella. Yo confío plenamente en mi hijo. Es tan honesto que a veces parece que no hay nada que esconder. Y definitivamente no es del tipo que se enreda con alguien casi una década mayor, y mucho menos con una profesora. Aún así, escuchar que estaba embarazada en relación con mi adolescente me estremeció. Le pregunté si había alguna posibilidad de que hubiera hecho algo estúpido después de cumplir 18, tal vez en alguna fiesta. Él juró, «Papá, no, eso jamás pasó». La profesora en cuestión había sido suplente en su secundaria durante un breve período en su último año, lo cual, por sí solo, ya era sospechoso. Además, ella era mayor, probablemente a finales de los 20 o principios de los 30, lo que hacía que todo el asunto pareciera surrealista. Unos días después, esta misma profesora, llamémosla simplemente la profesora, apareció en nuestra puerta principal. Era un sábado por la mañana, y yo estaba en la cocina organizando los recibos del restaurante, mientras mi hijo dormía en el piso de arriba. Sonó el timbre y allí estaba ella, con los brazos cruzados y una expresión de pura furia, exigiendo hablar con mi hijo. Le pedí de manera educada que se calmara y me explicara qué quería. Básicamente, se desató en un diatriba sobre cómo mi hijo había arruinado su vida y de que teníamos que asumir la responsabilidad. Luego lanzó una demanda absurda, que mi hijo se casara con ella o pagara una gran suma mensual de manutención. La parte del matrimonio me dejó atónito. Parecía sacada de una telenovela retorcida. Mantuve la calma y le pedí que se sentara para explicarme todo. Sin embargo, se negó y se limitó a pasearse por la sala, lanzando acusaciones sobre el carácter de mi hijo y tachándome de mentiroso cuando pedí pruebas. Afirmó que tuvieron una relación secreta después de que él cumpliera 18 años, y lo describió como algo totalmente consensuado. Pero si eso fuera cierto, ella estaría en serios problemas por haber tenido relaciones con un estudiante bajo su supervisión. ¿Por qué entonces actuaba con tanta descaro? Todo el asunto olía a timo. Aún así le dije, «Si estás segura de que mi hijo es el padre, haremos una prueba de paternidad». Ella replicó que no confiaría en ninguna prueba que yo organizara, acusándome de ser tan adinerado que podría sobornar a los técnicos del laboratorio. La paranoia en sus ojos era increíble. Amenazó con que, si no cooperábamos, nos llevaría a los tribunales, haría pública la historia y arruinaría la reputación de mi hijo, presentándolo como si no tuviéramos otra opción más que ceder a todas sus demandas. En cuanto salió de mi casa furiosa, llamé a un abogado que conocía. Me aconsejó que sin falta debíamos exigir la prueba de ADN y conservar un registro de cada interacción que tuviéramos con la profesora de aquí en adelante. Las batallas legales pueden volverse un caos, pero necesitábamos protegernos. Mi esposa, la madre de mi hijo, se enfureció cuando se enteró. Normalmente es la sensata, pero estaba dispuesta a presentarse en la puerta de la profesora y desatar el infierno. Logré calmarla explicándole que debíamos hacer todo conforme a la ley. Mientras tanto, la profesora no dejaba de bombardear mi celular con mensajes, alternando entre demandas y amenazas.
A veces, actuaba como si pudiéramos resolverlo amigablemente si tan solo la pagué, y en otras ocasiones insistía en que quería una boda de inmediato, como si eso tuviera algún sentido. Dijo que estaba aproximadamente a 5 meses de embarazo, lo que hacía que su cronología fuera aún más extraña. Afirmaba que el bebé era sin duda de mi hijo, pero su versión sobre cuándo supuestamente ocurrieron las cosas iba cambiando a cada instante. En ese momento, mi mayor preocupación era que los tribunales tomaran en serio sus afirmaciones sin contar con pruebas, o que ella difundiera rumores antes de que pudiéramos limpiar el nombre de mi hijo, quien apenas comenzaba la universidad. Un escándalo de estas dimensiones podría arruinarle el futuro. Ya me imaginaba los murmullos en el campus. Ahí está el chico que dejó embarazada a su profesora. Me repugnaba la idea. Decidí contactar al director del antiguo colegio de mi hijo, con quien ya había hecho negocios en otras ocasiones, y le expliqué esta situación tan absurda, solicitándole cualquier documentación relativa al horario de la profesora cuando trabajaba allí como suplente. Él accedió a ayudarme, proporcionándome registros oficiales que mostraban en qué clases había trabajado realmente. Resultó que apenas enseñó en ese colegio, tal vez solo durante 6 semanas en total, y según esos registros, ni siquiera estuvo asignada a las clases de mi hijo. Eso supuso un alivio, aunque no descartaba del todo la posibilidad de algún encuentro después de clases, como ella aseguraba. Profundizando un poco más, un amigo de mi hijo se presentó diciendo que no había manera de que él hubiera tenido algo con ella durante el fin de semana. Según él, el supuesto romance ocurrió porque mi hijo estaba fuera de la ciudad participando en un torneo de fútbol. En la secundaria, mi hijo era un mediocampista bastante destacado. Existían fotos, menciones en redes sociales y todo tipo de pruebas que lo ubicaban en otro estado en ese preciso momento. Cuanto más juntábamos las piezas, más evidente se hacía que su historia estaba llena de agujeros. Después de intensos intercambios a través de nuestros abogados, logramos programar la prueba de paternidad. Mi abogado insistió en utilizar un laboratorio de prestigio, seleccionado a través del tribunal, para evitar cualquier movida de soborno. La profesora siguió quejándose, dejando entrever que un cheque gordo podría hacer desaparecer todo. Yo me negué rotundamente. Mi hijo empezó a verse realmente atormentado por todo el asunto, con ojeras notorias y revisando el celular sin parar. Me partía el alma verlo tan estresado, pero le dije, lucharemos contra esto y demostraremos que eres inocente. Él asintió, luciendo a la vez asustado y aliviado. Cuando llegamos al laboratorio el jueves por la mañana, la profesora ya estaba allí, con los brazos cruzados y lanzándole miradas fulminantes a mi hijo. Se negó a hablarle y se limitó a murmurar que ella era la víctima. Las enfermeras tomaron muestras de ambos y luego tuvimos que esperar 1 o 2 semanas para conocer los resultados. Ese periodo de espera se sintió como una eternidad. Mi hijo intentaba mantenerse ocupado con la universidad y sus turnos en el restaurante, pero se le notaba preocupado repitiéndome, «Papá, ¿me crees, verdad?» Y yo siempre le aseguraba, «Sí, al 100%. La profesora no daba tregua. Diariamente me enviaba mensajes o llamaba con nuevas amenazas, asegurando que contaría a los medios locales cómo estábamos encubriendo un escándalo. Incluso llegó a amenazar con pararse afuera de mi restaurante con un cartel que decía, «Papá irresponsable». La desfachatez de esa mujer era increíble. Guardé cada mensaje y se los entregué a mi abogado, quien prácticamente se emocionaba al ver lo fuerte que se estaba volviendo nuestro caso por difamación. Luego, una noche cualquiera, recibí una llamada de un número desconocido. La voz de un hombre comenzó a gritar, «Deja de destruir la vida de la profesora. Te arrepentirás si no pagas». Cuando le pregunté quién demonios era, simplemente me maldijo y colgó. Esa llamada no me asustó, pero sí me sacó de quicio. Claramente, ella intentaba reclutar a gente al azar para aumentar la presión sobre nosotros. Mi esposa quiso presentar una denuncia ante la policía de inmediato, pero mi abogado sugirió esperar a que llegaran los resultados de la prueba de paternidad para contar con fundamentos sólidos que nos permitieran acusarla de acoso o extorsión. Llegó el día. Para recoger los resultados de la prueba de ADN, mi abogado, mi hijo y yo nos dirigimos a la clínica. Nos entregaron un sobre sellado y, casi de inmediato, lo abrí a la fuerza. En el instante en que vi que la probabilidad de paternidad era del 0%, todo mi cuerpo se inundó de alivio. Mi hijo no era el padre. Todo el estrés, miedo e ira acumulados en las últimas semanas se disiparon de golpe. Miré a mi hijo, quien soltó una extraña media risa y luego se desplomó en su silla, como si estuviera a punto de desmayarse. Esa jornada, la profesora ni se dignó a aparecer.
Después de cumplir con su parte, ella abandonó la clínica. Llevamos los resultados a casa y mi esposa estalló en lágrimas de felicidad, abrazando a nuestro hijo con tanta fuerza que casi parecía que lo aplastaba. Pero enseguida su semblante se tornó furioso. Dijo: «Vamos a destruir a esa mujer en los tribunales, ¿vale?». Mientras tanto, mi abogado ya estaba redactando notificaciones en las que le informábamos que, si la profesora no se retractaba y pedía disculpas, presentaríamos cargos por difamación e incluso por extorsión. Yo no iba a dejarla pasar, después del infierno que nos había causado. Enviamos una carta formal de cese y desistimiento en la que exigíamos la retractación de sus acusaciones y una compensación por nuestros honorarios legales. Transcurrió una semana sin recibir respuesta. Mi hijo trató de seguir adelante, concentrándose en sus clases y en su vida social. Era como si, por fin, volviera a respirar. Lo veía reír con sus amigos e incluso publiqué algunas fotos de ellos en un concierto. Sin embargo, en el fondo yo seguía nervioso, esperando el próximo movimiento de la profesora. Y tal como temía, una tarde en mi restaurante ella apareció. De alguna manera se coló por una entrada lateral y antes de que me diera cuenta, estaba en el pasillo junto a la cocina, acorralándome mientras yo intentaba supervisar una entrega. Comenzó a sollozar y a despotricar, asegurando que yo le había arruinado la vida, que la junta escolar la suspendió al enterarse de sus falsas acusaciones y que, además, había sido despedida. Exigía que yo arreglara todo, como si fuera responsable de que perdiera su empleo. Incluso se atrevió a decir que, de haberle dado unos pocos miles de dólares, nada de esto habría pasado. La miré incrédulo. Básicamente, estaba admitiendo que todo el tiempo había estado detrás del dinero. Le advertí que tenía que irse de inmediato o llamaría a la policía. Ella escupió, literalmente escupió, en el suelo y salió pisoteando, maldiciéndome entre dientes. Sin pensarlo 2 veces, presenté una denuncia por acoso e intrusión. Ya no estaba para juegos. Esa mujer estaba completamente fuera de sí. Un par de días después, el director me llamó para confirmar que la profesora había sido oficialmente despedida. La investigación reveló que ella había llevado a cabo artimañas similares en el pasado, aunque nunca habían llegado a este extremo. Escuchar eso me llenó de furia de nuevo. ¿A cuántas personas habrá intentado estafar antes de que la atraparan de una vez por todas? Le dije a mi abogado que quería seguir adelante con todas las acciones legales posibles. Mi esposa estuvo de acuerdo. Teníamos que asegurarnos de que no volviera a hacerle lo mismo a nadie. Mi hijo dudaba, preocupado por alargar el conflicto, pero finalmente aceptó que dejarla salirse con la suya sin consecuencias no era opción. Nos preparamos para presentar una demanda por difamación, angustia emocional y tentativa de extorsión. Mi abogado creía que teníamos un caso sólido y me advirtió que podría tardar un tiempo en resolverse, pero contábamos con una montaña de pruebas. La prueba de ADN, sus mensajes amenazadores, llamadas de ese hombre desconocido, sus reiteradas exigencias de dinero y las declaraciones del director. Mientras esperábamos la fecha del juicio, contraté a un investigador privado para ahondar en su historial. Resultó que ella estaba ahogada en deudas. Había estado a punto de ser desalojada en varias ocasiones e incluso había recurrido a tribunales de pequeñas causas por alquileres impagados. Además, circulaban rumores de que en el pasado había intentado presionar a la familia de otro estudiante, pero nunca había explotado como esta vez. Quedaba claro que veía a mi familia como una mina de oro gracias a mis restaurantes, y asumía que la pagaríamos. Su arrogancia era descomunal. Aproximadamente un mes después, llegó la primera audiencia. La profesora se presentó con aspecto amargado y desgastado, acompañada de un defensor público porque no podía costearse un abogado. Frente al juez, expusimos todas nuestras pruebas. Los resultados del ADN, transcripciones de mensajes de texto, registros fotográficos y de llamadas, y evidencia que demostraba que su historia era imposible, considerando la agenda de mi hijo y su viaje al torneo de fútbol. Ella intentó dar una excusa disparatada, afirmando que había sido presionada por otra persona o que se había equivocado sobre la paternidad del bebé. Fue una demostración patética. El juez no dudó en reprenderla, declarando que había formulado acusaciones falsas sin ninguna prueba, e incluso nos había amenazado por dinero. La profesora se derrumbó, confesando que estaba desesperada, embarazada y desempleada. Dijo algo así como que solo quería que se preocuparan por su situación, lo que la hacía lucir aún más manipuladora. El juez falló a nuestro favor, ordenándole que pagara nuestros honorarios legales.
y le impuso una multa por presentar reclamaciones falsas. Si es que realmente pagará o no, esa es otra historia, pero al menos obtuvimos un fallo formal. Además, enfrentó una investigación adicional por su conducta como docente, lo que probablemente garantizará que nunca más se le permita acercarse a un aula. Al salir de ese juzgado, me invadió una mezcla de alivio, ira y triunfo. Mi hijo quedó oficialmente exonerado de cualquier duda. La mayor satisfacción fue ver cómo la profesora se dio cuenta de que no tenía ningún as bajo la manga. Jamás olvidaré la cara que puso cuando el juez la reprendió. Ella me miró como si yo fuera el villano por defender a mi hijo, pero no sentí ni una pizca de compasión. Después de todo lo que nos había hecho, mi hijo se recuperó bastante rápido. Cuando todo terminó, él mismo dijo que había aprendido una dura lección sobre lo retorcido que puede ser el carácter de algunas personas. Ahora se concentra de nuevo en sus estudios. Sale con amigos y, básicamente, vive su vida sin el peso de esa pesadilla. Mi esposa y yo lo llevamos a celebrar cuando se cerró el caso, con una simple cena familiar en uno de mis restaurantes. Brindamos por la unidad de nuestra familia y bromeamos que, si alguien convirtiera esto en una película, los críticos dirían que la trama era demasiado exagerada. Debo admitir que, aunque ganamos, todavía me queda algo de rabia. Ella intentó manipularnos con una falsa acusación de embarazo, exigió matrimonio, amenazó con exponernos públicamente e incluso tuvo a matones llamando a mi teléfono. Fue algo más allá de lo que jamás imaginé tener que enfrentar. Pero salimos victoriosos, manteniéndonos calmados, reuniendo pruebas y dejando que la verdad hablara por sí sola. Estoy agradecido de que contáramos con los recursos para enfrentarla en los tribunales. No todos pueden permitirse un abogado decente o un investigador privado, y ella apostó a que nos asustaríamos y no la desafiaríamos. Un gran error de su parte. Algunas personas me han preguntado si estamos seguros de que ella estuvo embarazada. La verdad es que no tengo idea. El investigador privado encontró registros médicos contradictorios. Quizás esté embarazada, quizás no. Si lo está, siento lástima por ese niño, porque tenerla como madre sería muy difícil. De cualquier forma, ya no es problema de mi familia. Demostramos que mi hijo no era responsable. El juez vio a través de sus mentiras, ella perdió su empleo como docente y ahora enfrenta serias consecuencias legales. Para mí, eso es más que suficiente para cerrar este capítulo. Mis padres, especialmente mi padre, se sintieron aliviados cuando llegaron los resultados del ADN. Ellos se habían mantenido en gran parte al margen, confiando en que yo lo manejaría, pero estaban terriblemente preocupados. Mi padre me dijo: «Hijo, hiciste lo correcto, protegiste a tu chico». Eso significó muchísimo para mí. A veces me siento culpable de que mi hijo haya tenido que pasar por una experiencia tan desagradable a una edad tan temprana, pero salió fortalecido. Aprendió de primera mano lo importante que es mantenerse firme cuando te acusan falsamente. Y supongo que he aprendido que, sin importar lo absurda que pueda sonar la historia de alguien, hay que enfrentarla de frente con hechos. De lo contrario, los mentirosos pueden voltear tu vida por completo. Al final, si alguien que lee esto se encuentra en una situación similar, acusado de algo increíble por una persona manipuladora, mi consejo es: documenta todo. No permitas que te intimiden para que pagues dinero de silencio o aceptes un mal acuerdo solo para evitar la humillación pública. Recopila mensajes, correos electrónicos, amenazas y contrata a un abogado que sepa lo que hace. Los matones como ella se desmoronan cuando les sacas la luz a sus oscuros secretos. El alivio que sientes cuando tu nombre queda limpio vale cada gota de estrés. Así que esa es la saga de cómo mi hijo fue falsamente acusado por una profesora que afirmaba que él la había dejado embarazada. Ella trató de atraparlo en un matrimonio o en una obligación de pensión alimenticia, y tuvimos que librar una batalla legal para demostrar su inocencia. Los resultados de la prueba de ADN lo absolvieron por completo, y ella terminó perdiendo su credibilidad y su empleo, enfrentándose a serias consecuencias legales. Ahora hemos seguido adelante con nuestras vidas, aunque aún me sacude la cabeza de vez en cuando, pensando: ¿acaso eso realmente sucedió? Parece un sueño retorcido, pero fue real, y nos enseñó a todos la importancia de defendernos. Mi hijo ha vuelto a la normalidad, concentrándose en un futuro que casi se ve truncado por la codicia de alguien. En el gran esquema de las cosas, solo me alegra que hayamos salido adelante con nuestra familia intacta y la cabeza en alto.